A veces pedaleamos nuestro negocio y no logramos nada. Y pasamos años preguntándonos, ¿qué está pasando? O sea, eso ya no es falta de capacidad, esto no es falta de estrategia. Me estoy rompiendo el alma y no se da. Pareciera que tienes una maldición, una nube negra encima. Y ahí es donde entra la biodescodificación. Entrevisté a Mariel González aquí en Buenos Aires y hay trabas transgeneracionales de memoria celular que nunca las vas a ver a menos que investigues a través de la biología. Escúchate esta, por ejemplo. Si durante mi gestación mamá tuvo problemas económicos, papá quebró la empresa, nací en un ambiente de pobreza, pero nací y estoy vivo, yo para vivir voy a necesitar pobreza, que se quiebren las empresas y que esté la economía muy mal. Wow. Entonces, por más que yo trate de hacer mucho esfuerzo y que realmente a veces funciona, porque la gente le pone tanta voluntad y tanto esfuerzo que lo resuelven. Pero cuando aparecen muchas trabas, por lo general hay que mirar la biología y hay que decodificar. Eso no es nada, eso no es nada. Mira, aviéntate esta entrevista, vas a ver cosas que nunca habías visto y te van a hacer mucho sentido de decir con razón, tal cual. Y ahí está la manera también de cómo solucionarlas. Este episodio es... este episodio es de la... Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo aquí a Mariel González. He conseguido el tiempo de la misma Mariel desde Buenos Aires, Argentina, biodescodificadora. Ya nos va a contar exactamente lo que significa eso. Y el objetivo de hoy es que podamos ver qué cosas nos pueden estar deteniendo de poder conseguir el éxito dentro de nuestros negocios y que no estamos viendo, ¿no? He tenido la oportunidad de yo mismo biodescodificar con Mariel y encontrar este proceso, un proceso impresionante para encontrar las trabas que nos pueden estar saboteando o por no atenderlas, autosaboteando. Mariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ari? Muy bien, gracias por la invitación. Por supuesto, gracias a ti por venir. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Se escucha mucho la palabra biodescodificación, a uno le quitan la S, biodecodificación, O este, decodificación bioemocional. y biodecodificación bioemocional, etcétera, tal cual. Este, ¿Qué es y para qué sirve? Ok. Bueno, la decodificación, como su palabra lo indica, lo que nos permite es decodificar la información inconsciente que me da como resultado eso que yo quiero resolver, que Ya, nosotros lo vamos a llamar síntoma, que puede ser físico o no, ¿sí? ok, Básicamente, ¿por qué es bio? Es biodecodificación, porque vamos a decodificar esa información desde la lógica biológica que nos habita. Entonces, básicamente, decodificación bioemocional o biodecodificación es encontrar la lógica biológica decodificando la información que me habita, que me da como resultado el síntoma. genial, genial. Y si queremos bajar esa definición a un ejemplo concreto de alguien, ¿no? Ahora vamos a un poco entrar en cómo hacer y todo, ¿no? Pero para seguir en esta parte de explicación teórica, alguien que está pedaleando, ¿no? Y hablemos, ahora vamos a hablar de emprendimiento, porque esto acá aplica para la vida entera, ¿no? Desde el Por amor, supuesto. de la nada. Pero hablemos del tema de emprendimiento. Alguien que está pedaleando su negocio no se le da, siente que rema, como dicen acá en Buenos Aires, en dulce de leche, en lodo. No estoy comparando el dulce de leche con lodo, solamente la contextura. Sí, sí, Eh, sí. ¿Cómo podrías poner eso en un ejemplo? ¿Qué podría haberle estado pasando que justamente este síntoma que se está sintiendo que no lo estamos Bueno, viendo? lo que pasa es que para que nosotros podamos decodificar y que podamos entender cómo funciona, primero tenemos que entender la biología que nos habita, Mm, que es la información que, como siempre digo, me parece básica, que la deberíamos aprender en la escuela, la deberíamos aprender desde muy chicos. Nosotros para poder decodificar
nos vamos a basar en nuestra biología y en las leyes que nuestra biología tiene, ¿sí? Y Claro, cómo funciona. Entendiendo que todavía vivimos a través del instinto de supervivencia como cualquier animal, ¿sí? claro, ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico tiene genética animal. Entonces, al tener genética animal, nosotros tenemos la información de lo que es la vida en la naturaleza salvaje. claro. Entonces, la biología tiene leyes, ¿y son leyes de qué? De supervivencia, porque se vive en supervivencia. Nosotros estamos haciendo un cambio que sería dejar de sobrevivir para pasar a vivir. Y eso sería de mente a conciencia, Mm, ¿sí? perfecto. Bien. Ahora, las leyes biológicas, y esto es lo más importante que tenemos que aprender. Hay muchas, pero hay dos que son como las que nos permiten seguir vivos, las que tienen que ver con nuestra supervivencia. Entonces, para ponerte un ejemplo, primero te tengo que explicar que esas leyes dicen, todo lo que haya dado como resultado vida, hay que repetirlo. Ok, Y todo lo que haya dado como resultado muerte, hay que evitarlo. ok. Entonces, nosotros estamos programados en términos de supervivencia. ¿Y de dónde vamos a sacar toda esa información que dice si dio como resultado vida, repetilo, o si dio como resultado muerte, evítalo? Lo sacamos de nuestra vida intrauterina y de nuestro transgeneracional. Perfecto. Entonces, les pongo un ejemplo para entender esto de repetir si dio como resultado vida o evitar si dio como resultado muerte. Ujú. Si nosotros tenemos, todos sabemos que tenemos plantas, animales de diferentes y determinados climas. Si yo tengo una planta que nace en un clima de sombra y humedad, y después de la sombra y la humedad, de haber nacido ahí, la saco y la pongo en un lugar seco sin agua, es muy probable que la planta se muera. Ujú. ¿Por qué se muere esa planta? Porque mientras que se estuvo gestando en la tierra esa semilla, ¿qué hace? Toma y adopta toda la información del ambiente que le está haciendo propicio para crecer y nacer. Claro, Cuando esa semilla logra nacer y germina, activa la información que tomó de esa gestación. Y si esa información dice, naciste y viviste en la sombra y la humedad, vas a necesitar para vivir sombra y humedad. Entonces, ok. ¿qué es lo que te dio como resultado vida? La sombra y la humedad. Entonces, eso se traslada a nosotros. ¿Y de dónde lo sacamos? Del transgeneracional, porque cada uno lo saca de su gestación. Claro, Entonces, llevándolo a un ejemplo bien concreto, es si durante mi gestación mamá tuvo problemas económicos, papá quebró la empresa, nací en un ambiente de pobreza, pero nací y estoy vivo, yo para vivir voy a necesitar pobreza, que se quiebren las empresas y que esté la economía muy mal. wow, Entonces, por más que yo trate de hacer mucho esfuerzo y que realmente a veces funciona, porque la gente le pone tanta voluntad y tanto esfuerzo que lo resuelven. Pero cuando aparecen muchas trabas, por lo general hay que mirar la biología y hay que decodificar. Nosotros siempre en decodificación decimos que buscamos el para qué. ¿Para qué cosa buena yo no debería hacer dinero o ser exitoso? Esa es la pregunta. claro, Porque el inconsciente me tiene en supervivencia. Entonces hay dos cosas que pueden suceder para que yo no tenga que ser exitoso o no tenga que tener dinero. Y lo hablo desde mi experiencia personal, porque lo primero que yo empecé a decodificar cuando empecé a estudiar fue la economía, porque a mí me iba muy mal económicamente. Y la decodifiqué mucho tiempo. Entonces, tenemos que aprender a pensar biológicamente. ¿Sí? Hay un programa biológico que me impide llegar a ese éxito. ¿Para qué cosa buena? Y porque para la biología, si yo no tuviera dinero o no tuviera éxito, sigo vivo. Y lo claro. voy a poner al revés, y esto es lo más importante que entiendan. Si, por ejemplo, en el transgeneracional hubo un ancestro que tuvo muchísimo dinero, y vamos a imaginar que le quisieron robar y en el robo lo matan, ¿sí? Pero ese ancestro tenía hijos pequeños, tenía hijos, tenía una familia. Esa familia, esos hijos, cuando
conocen la historia de ese padre que muere, van a preguntar qué pasó, por qué murió papá, y les van a contar que fue por un robo. Entonces, cuando entiendan que es un robo, lo que van a entender es que le robaron y lo mataron porque tenía mucho dinero, porque alguien se quiso quedar con su dinero. Claro, Entonces, lo que se va a asociar en el inconsciente es dinero igual muerte, ¿sí? qué fuerte. Ese dinero igual muerte es el para qué cosa buena, la respuesta, por ejemplo, al para qué cosa buena yo no tengo que tener éxito y dinero. Simple, para no morir. Y si Wow. lo trasladamos, que toda la gente que sigue, tenés muchísima gente que te sigue, Eric, de Latinoamérica, si lo trasladamos a Latinoamérica, pensemos colectivamente, América y Latinoamérica son tierras riquísimas, súper fértiles, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasó cuando se descubre América y se invade? Nos mataron Se a todos. matan a todos los nativos, ¿sí? Sí. Se matan, se los conquistan. Entonces nosotros en nuestro inconsciente colectivo tenemos riqueza igual muerte. Wow. O sea, es como Entonces, por descubrir pues, eso la pobreza del tercer mundo, ¿no? a todos nuestros países les cuesta tanto romper con un programa colectivo que es, ni te cuento Argentina, que en su momento tenía esta frase que era el granero del mundo, Claro, ¿sí? Entonces, hay muchos países nuestros de Latinoamérica que tenemos en el inconsciente colectivo asociada la riqueza, el dinero y el éxito a la muerte. Entonces, el inconsciente biológico te dice, vos hacés dinero, tenés dinero solo para lo básico, para vivir, mientras que te mantenga vivo. Pero cuando registre tu inconsciente que hay de más y que eso te podría ocasionar una muerte, va a hacer de todo para que evites tener de más. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a aparecer las estafas, vas a hacer malas inversiones, vas a tomar malas decisiones, te van a robar, lo vas a perder. Es como cuando estás en una empresa y querés sacar el premio al empleado del mes, ¿no? Entonces hiciste todo el esfuerzo, te dieron el premio, te dieron un bono extra de dinero y cuando lo cobraste, te garantizo que se enfermó el perro, se rompió el carro, se lo tuviste que prestar a un familiar que estaba enfermo, cualquier cosa, pero nunca lo pudiste usar para vos. wow. Entonces, la decodificación lo que te invita es a entender cuál es el programa de supervivencia que hace que vos no puedas conseguir ese objetivo. Y con el éxito y con el dinero es literalmente de manual. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo vi en mi caso, a mí me costaba muchísimo. Y fíjense cómo cambia, y esto a la gente, a mí me encanta ver las caras cuando explico esto Claro. en vivo, porque Mírame se la les cara van nomás a mí. cayendo las fichas y van entendiendo. Imagínense, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando nace mi hermano, que es mayor eh, a mi hermano siempre le fue muy bien económicamente. Mis padres estaban muy bien económicamente. Mi papá trabajaba en un lugar muy bien y ganaba muy bien y estaban recién casados y les iba bárbaro. Mi hermano nunca tuvo problemas económicos, siempre le fue muy bien. Y a mí siempre me había ido muy mal, siempre era lo justo, siempre era hacer de todo, pero nunca nada de más. Eh, ese remar en dulce de leche, no llegar a pagar las cuentas. Y la pregunta en la familia era, vos te administrás mal, no Claro, sabés administrar. Tú me decías, ¿qué hago mal? ¿Qué hago mal que a él le va tan bien y a mí me va tan mal? Hasta que entendí que cuando yo nací, cuando mi madre estaba gestándome, durante los 9 meses de mi gestación, mi padre perdió ese trabajo, ese puesto en ese lugar, se quedó sin trabajo y los 9 meses de mi gestación fue de muchísima carencia, de muchísimo ajuste y de muchísimo no hay. claro, Pero yo nací y estoy viva. Entonces, ¿qué me dio como resultado vida a mí? Que no haya, que no alcance, que hay que ajustarse y todo eso era lo que yo creaba en mi realidad
y cada vez que conseguía tener algo de más, algo sucedía para que no lo pudiera disfrutar. Wow. Bueno, es un crimen para mí, escuchando lo que acabas de decir, que esto no lo sepa todo el mundo. ¿No? Exacto, Y que no lo entienda todo el mundo, porque si no la gente va a estar pedaleando contracorriente de por vida, exacto, condenado a la escasez, sí, por no incorporar estos tipos de mecanismos de desactivación, lo veo así. Entonces, entendiéndolo con lo que se acaba de explicar, que creo que me ha quedado clarísimo, y espero que los demás que lo están viendo, si algo se perdieron, bueno, retrocedan y vean exactamente, pero los ejemplos han sido muy, muy específicos. Más allá del, ok, porque puede haber un efecto compuesto, ¿no? Algo transgeneracional, ¿no? El abuelo, como tú comentaste, sumado a toda tu gestación, o sea que peor, puede ser un efecto compuesto, una bola de nieve es de- compuesto, siempre es compuesto, claro, es siempre. como una programación, Porque mi gestación es mi información, pero la de mi bisabuelo, la de mi tatarabuelo también. Esa claro. información se tuvo en la gestación. Y también quiero aclarar algo, porque hay muchas personas que logran el cambio, que saben que por ahí en los ancestros hubo mucha carencia y mucha pobreza, pero logran el cambio. Entendamos también que generación tras generación siempre hay alguien que se anima a hacerlo distinto. Ujú, Y el que se anima a hacerlo distinto es el que marca la evolución, lo que mm, nosotros llamamos como evolución, ok, que es lo que siempre hablamos, la famosa oveja negra de la familia, claro, que no cumple el mandato, que todo eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que existiendo el programa, ¿hay gente que lo puede lograr? Sí, por supuesto que sí, pero va a ser con mucho esfuerzo, va a ser teniendo que romper muchas estructuras y va a ser teniendo que atravesar muchísimos desafíos, porque le tiene que demostrar a la biología que si tiene dinero sigue vivo. Por claro, eso es esto lo remamos en algo que es tan pesado y que es como que nos cuesta tanto llegar a esa meta, ¿no? claro. Es que ahí iba a venir justamente mi pregunta, porque, o sea, sería imposible pensar que todas las personas que tienen éxito monetario, etcétera, justo tuvieron una gestación bárbara, tuvieron una línea Ancestros, militar perfecta. No, la verdad es que la mayoría debe haber tenido, o gran parte, desafíos. Entonces, ¿cómo lo logran si no biodecodificaron? No, lo que pasa es que lo lograron porque a pesar de que tienen esos, yo siento que es como estos maratonistas que entrenan con pesas en los tobillos, a pesar exacto. de las pesas, su ímpetu, su garra y su libre albedrío los hizo trascender las pesas en los tobillos. Ahora bien, es preferible desactivar las pesas de los tobillos y seguir esforzándote, ¿no? Ay, yo no estoy muy de acuerdo con el esfuerzo. Y es un tema un poquito para, no me quiero meter demasiado, pero hay A una mí me cosa que nos, encanta, yo soy de la ley del bueno, mínimo esfuerzo. bueno, hay algo que nosotros tenemos que entender y creo que hoy ya se sabe colectivamente, que es que eh, los que manejan o controlan la economía del mundo, no le interesa que mucha gente le vaya bien, Obvio, ni esté sana ¿sí? tampoco. Eso está clarísimo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que colectivamente nosotros tenemos muchísima información que hace que va en contra de eso que nosotros queremos lograr. Básicamente, la palabra trabajo, por ejemplo, ¿sí? La palabra trabajo, todos, incluso cuando se eligen presidentes en los países, los presidentes te prometen trabajo, porque con trabajo y con esfuerzo vas a salir adelante. Y en realidad la palabra trabajo quiere decir traba abajo. Claro, Y tal cual. traba abajo estaban ¿quiénes? Trabados abajo, los esclavos. Ujú. ¿Sí? Entonces quiere decir que inconscientemente nosotros somos esclavos de un sistema que se transformó de esa esclavitud en el dinero.
Entonces, no es lo mismo decir, voy a trabajar, que es, me voy a trabar abajo, me voy a someter, ¿sí? Y voy a estar condicionado y limitado, que por ejemplo decir, tengo una actividad, que una actividad es una acción de vida Sí, que me va a generar recursos que yo necesito para transitar esa vida. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que las cosas las tengamos que hacer con esfuerzo, porque no vinimos a esforzarnos, vinimos a crear y somos claro. capaces de crear absolutamente todo lo que querramos y lo que necesitemos. El tema es que debemos descubrir qué es lo que nos los impide. Y la Ujú. primer capa de lo que nos los impide es la supervivencia. Es no estar en conciencia que hay programas y patrones que se repiten y que los podemos cambiar. Por eso digo que esa información, como vos decís, es un crimen que no lo sepamos todos, que no lo aprendamos en la escuela. Imagínate que cuando llegues a secundaria te enseñen biodescodificación 1, biodescodificación 2. O sea, sería ¿Entendés? Que en todos contra del plan podamos crear. mundial. Claro, todos podríamos reconocer que somos creadores de la realidad, que podemos cambiar y crear nuestra realidad, ya no habría control sobre nosotros. Entonces, entendamos que tenemos muchas capas, pero la primera y la fundamental es la que me habita en mi supervivencia. ¿Sí? Por eso hay que mirar el clan y hay que mirar a los ancestros y hay que mirar la gestación, porque si se repitió, puede haber nacido en un ambiente muy próspero, muy abundante, y se repite todo eso, pero si en algún momento se asoció a una muerte, por ejemplo, te voy a contar un caso específico que tuve, trabajando dinero, eh, el padre de esta persona murió trabajando en un accidente de trabajo. Mira, Entonces, él recién había nacido, creo, no me acuerdo si estaba por nacer o había nacido. Eh, y en su inconsciente biológico, trabajo es igual a muerte. Y en la familia todos los veían como un vago, porque él decía, a mí no me gusta trabajar. Y era lógico, porque su padre había muerto trabajando. Y aunque a claro. nosotros nos parezca una tontería, en la supervivencia está muy, pero muy, pero muy marcado. ¿Por qué? Porque vivimos a través de ese instinto de supervivencia. Y justamente entrando ahora en la mecánica, la pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo es, ok, yo le puedo preguntar a mis papás qué tal fue mi gestación en el momento de estos 9 meses, qué pasó y todo. Te pueden contar, te pueden no contar, puedes tener acceso a esa información, de repente no. Y de repente lo obtienes y sabes de que hubieron momentos desafiantes, álgidos ahí. Al tatarabuelo no le puedes preguntar nada, ¿no? Y ni de qué hablar. Lo que sí está clarísimo es el inconsciente colectivo latinoamericano. Eso sí ya Ujú. está, no hay cuestionamiento ahí, ¿no? Nos aniquilaron por nuestra riqueza. Ok, perfecto. Que ya venimos con eso preprogramado desde hace 600 años. ¿Cómo podemos empezar eh, a transitar el destrave biológico? Sí. Mira, para mí hay varios pasos. El primer paso es tomar conciencia si tengo o no un programa, ¿no? De supervivencia y es, porque acá van a aparecer un montón de preguntas. Te va a decir, ¿y el que no tiene los padres vivos? ¿Y el que es Claro. adoptado? ¿No? Hay un montón de preguntas. Pero yo Ujú. no tengo ningún familiar que me cuente qué pasó en el clan. La realidad es que no necesitamos tener a nadie vivo porque toda la información está en nuestra memoria celular. Ujú. Entonces, esto a través de bioconstelaciones o a través de decodificación se hacen ejercicios donde se puede sacar del inconsciente la información. Si la tenés, buenísimo, porque el camino es más corto, es como tener un mapa. Pero si los padres no están vivos o no se sabe ninguna historia de los ancestros, o a veces son secretos, porque a veces yo me he encontrado con casos de que el dinero está relacionado con la muerte, pero son secretos, ¿eh? Claro. Porque había corrupción, porque había mafia, porque había un montón de cosas. Entonces son secretos y son cosas que no se saben. Eh, pero siempre hay formas
de encontrar esa información. ¿Por qué? Porque nos habita en nuestra memoria celular. Entonces, yo lo primero que sugiero es, primero, ¿qué es el dinero para? Le preguntaría a los que nos están viendo, ¿qué pensás del dinero? ¿Qué es el dinero para vos? Ujú. Porque ahí vas a darte cuenta si hay un programita escondido o no. Hay Claro, gente que, por ejemplo, nosotros tenemos acá, al menos en Argentina, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, cuando a alguien le va muy bien económicamente, nuestros abuelos decían, en algo raro debe andar, totalmente, totalmente. ¿sí? Porque estaba como que el que tenía mucho dinero era porque hacía algo corrupto o hacía algo malo, o era como que tener dinero estaba asociado a algo malo. Ujú. Eh, Hay personas que me ha pasado con muchísimas personas que atendí, que te dicen, es mejor no tener dinero porque si tenés mucho dinero es para problemas, Sí, tal cual. ¿sí? Si no, otra de las situaciones típicas que hay que desactivar es la palabra ahorro. La palabra Ok, ahorro es la carencia más grande que podemos tener, ¿sí? totalmente. Tenemos que ahorrar porque el ahorro es un concepto de carencia. Ujú. O sea, ¿para qué tenemos que guardar? Para cuando nos falte. ¿Por qué? Porque tenemos ancestros posguerra, ¿sí? Tal cual. Que faltó muchísimo. Entonces hay que guardar para cuando falte. Entonces estamos creando que nos falte. Ya sabemos que hay que Exactamente. guardar para que nos falte. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar de qué se trata el dinero para mí, ¿no? Realmente me gusta, hay un ejercicio que a mí me hicieron hacer cuando yo decodificaba dinero, que era masajearte y pasarte el cuerpo con dinero para ver qué sensación uno tenía en el cuerpo, si uno lo Wow, aceptaba o uno no lo aceptaba. Porque como es un programa inconsciente, la mente me va a decir, no, yo sí quiero dinero, porque el dinero me permite un montón de cosas, el éxito de mi empresa me permite un montón de cosas, pero el inconsciente biológico tiene otra información y tal hay cual. formas de saber cuál es esa información. Entonces, las personas que no tengan información de sus ancestros o que sus padres no estén vivos, lo que les sugiero es, primero, ¿qué relación tienen con el dinero? ¿Qué piensan del dinero? ¿No? Y también, porque ahí nos metemos en un terreno un poco más profundo, que es, ¿para qué quiero el dinero? Totalmente. ¿Sí? Porque la gente te dice que quiere el dinero para tener una mejor calidad de vida, un mejor carro, una mejor casa, para viajar, para un montón de cosas. Pero la realidad es que todas esas cosas también se pueden hacer sin dinero. Y la gente me va a decir, no, Mariel, esas cosas no se pueden hacer sin dinero. Eh, Cuando uno tiene que pedir o tiene que crear la realidad, esto de crear la realidad, creo que hablábamos, como es adentro, es afuera, ¿no? Entonces, en mi afuera muestra la información inconsciente que me habita. Entonces, si yo tengo que crear la realidad y digo, quiero dinero para un mejor carro, es más fácil decir, quiero un carro nuevo Claro, el y puente. no dinero, porque hay infinitas posibilidades de tener un carro nuevo. Y vamos a Sí, decir, no, la más básica y la más práctica es tener dinero. Sí, eso fue lo que nos implantaron, porque es claro, la forma de control, claro. ¿sí? Pero te puedo dar un montón de historias con respecto a conseguir cosas sin dinero, ¿no? Que es poner el foco en lo que quiero. Ok, Entonces, ¿qué le diría yo a los emprendedores? Ustedes no busquen tener dinero para que su empresa crezca. El foco tiene que estar en el crecimiento. claro, El foco tiene que estar en lo que quiero, no en lo que necesito para lograrlo. exacto. Las ¿Se entiende? circunstancias se van a co-crear para poder justamente recibir. Exactamente. Entonces, cómo se hace esto? Para poder reprogramar un programa de supervivencia, tenemos que conocer cómo funciona el inconsciente. Y es mucho más fácil de lo que nosotros creemos.
El inconsciente tiene dos características básicas. La primera es que es completamente atemporal. ¿Qué quiere decir que es atemporal? Que no registra el pasado ni el futuro. Vive siempre en el presente. Por eso, cuando hablamos de ancestro, dice, pero ¿qué tiene que ver lo que le pasó a mi tatarabuela conmigo? Bueno, si dio como resultado vida, lo voy a repetir. Si dio como resultado muerte, lo voy a evitar. Claro, Entonces, eh, el, el que sea atemporal hace que esa información inconsciente, en mi inconsciente, lo que le sucedió al tatarabuelo o a la tatarabuela, está sucediendo ahora. exacto, Y exacto. ahora voy a dar un ejemplo para que entiendan. La otra característica del inconsciente es que no distingue lo real de lo simbólico. Ujú. Toda la información que le demos la va a tomar como real. Y esto sería como funciona la computadora. Cuando nosotros tenemos una computadora y queremos guardar un archivo en la computadora, imaginemos que tenemos una foto de cualquier cosa, no sé, de un vaso de agua. Pero cuando guardamos el archivo, al nombre del archivo le ponemos lápiz. Claro, La compu no me dice, no, no es un lápiz. La compu me va a guardar la foto del vaso de agua que dice lápiz tal cual. y lo va a tomar. Ahora, cuando yo necesite ver la foto del vaso de agua, voy a hacer clic en ese archivo que dice lápiz y me va a aparecer la foto del vaso de agua. ¿Y en qué tiempo me aparece la foto en la computadora? Siempre en mi presente. Ujú. Entonces, toda la información que a mí me habita, cuando yo tengo diferentes situaciones, que es como si fueran a hacer clic en ese archivo, me aparecen en presente. Entonces, Eh, cuando yo estoy tratando de ser exitoso y crear mucho dinero y tengo un programa que me dice, evítalo porque podés morir o repetí no tener porque así seguís vivo, que en definitiva es lo mismo, se me va a activar. Claro, claro. Se va a activar y va a aparecer ahí todas esas trabas que va a decir, hay mucha gente que me dice, cuando estoy a punto de lograrlo, siempre pasa algo y se desarma. Claro, el inconsciente te dice, ¿sabes qué? Mucho dinero no, éxito no, te tengo que mantener vivo. Y sabes que es increíble verlo porque cuando hacemos bioconstelaciones, a veces quieren constelar el dinero, entonces ponemos a alguien que represente a la persona y alguien que represente al dinero, y la persona cuando ve al que representa el dinero se va, se Claro, empieza a alejar y conscientemente dice, pero acá yo no me quiero alejar del dinero, pero me alejo porque siento algo que es un rechazo inconsciente porque está en juego mi supervivencia. Entonces, ¿cómo se reprograma? A través de lo simbólico. claro, Porque así como simbólicamente guardé información, simbólicamente la puedo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A través de diferentes ejercicios que se hacen en decodificación. El primer ejercicio es tomar conciencia que tengo un programa, que hay un programa de supervivencia que me dice mejor éxito y dinero no. Mejor ujú. que tu empresa se quede chiquitita, no tengas muchos empleados, ¿no? O sea, hay que escuchar las frases que se decían en la mesa, en las reuniones familiares, ¿no? Eh, que nos muestran mucha información. Entonces, cuando nosotros encontramos el programa, hacemos diferentes ejercicios desde lo simbólico para que la biología aprenda que si yo tengo ese éxito y ese dinero, sigo vivo. Y si les tengo que dar una sugerencia, les voy a decir, lo primero que tienen que pensar y decir es, soy exitoso, tengo dinero, sigo vivo. Claro. Es desafiar a mi biología a que aprenda algo distinto. Ujú. Se lo tengo que enseñar. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Y a nivel de experiencias, o sea, yo, por ejemplo, he biodescodificado contigo, tengo el privilegio de que no tenía que ver con dinero. En mi mente siempre el dinero, y he hecho 15.000 ejercicios con el dinero y con el éxito en diferentes cursos, etcétera. Y siempre sentía que yo me podría casar con el dinero, o sea, como que sentía como había un amor, había ejercicios de personificar el dinero y siempre había una relación de cómplice, ¿no? Porque
bueno, en mi programación, o no mi programación, mi experiencia, el dinero siempre ha sido vinculado a sonrisas, a felicidad, a comodidad, a reunión familiar. Como siempre Claro, vivíamos muy lejos, cada uno vivía en Estados Unidos, otro vivía en Perú, otro vivía. El dinero es lo que nos juntaba, pero eso es obviamente acá, ¿no? Igual yo tengo, como todos los latinoamericanos, dinero igual aniquilación, ¿no? Ahora, gestacionalmente o transgeneracionalmente, no sé, ¿no? Habría que eso, porque yo creo que hasta las personas que tienen éxito o que tienen esta amistad consciente con el dinero, estaría bueno también biodecodificarlo para ver si es que hay unas pesitas en los tobillos que nos sin estén duda, molestando, ¿no? Como para sin, ir a pulir el auto, ¿no? Por más de que el auto siga andando. sin Em, duda. y bueno, ahora que mencionabas justamente todo esto, bueno, las personas dicen, ok, entiendo la teoría, entiendo la base, lo has explicado de manera tan clara que es difícil de entenderlo, ¿no? O sea, es tal cual. Tengo que ir a algún lugar, lo puedo hacer solo, lo puedo hacer sola, necesito asistencia para entrar al inconsciente, porque sí, yo tengo muchas declaraciones, yo en mi baño, y la gente con la que yo trabajo hace 20 años, ¿no? Tengo mis declaraciones de yo soy exitoso, toda la onda, pero no pasa nada, Mariel. Ese papelito, mi Es inconsciente lo que está no va a rechazando. pasar mientras exista un programa de supervivencia. A mí me ha Claro, pasado, ¿no? Pero tenía frases por todos lados, repetía frases por todos lados, pero mi economía empezó a cambiar cuando empecé a entender todos los programas que me habitaban. y lo Eh, desactivaste. y los desactivás. Yo creo que las dos cosas, vos me decís, hay que ir a algún lado, tengamos en cuenta que cuando me pasa a mí, que me dedico a esto y lo conozco, que cuando yo tengo algún síntoma, tengo que ir a que alguien me ayude, porque entendamos que es inconsciente. Si fuera consciente, no tenemos el síntoma, Claro, tal ¿sí? cual. Sí, Entonces, siempre sugiero que alguien los acompañe a decodificar o a bioconstelar para poder resolverlo. Pero las dos cosas, lo primero es tomar conciencia de cuál es mi relación con el dinero, cuál es mi relación con el éxito. Si, por ejemplo, me pasó hace poco con un consultante, esto mismo, ¿no? De las trabas para poder avanzar con el éxito en su profesión y demás. A veces no está asociado al dinero, a veces está asociado a la profesión, claro. ¿sí? Eh, Puede estar asociado a infinitas cosas, pero por ejemplo, esta chica tenía un programa de que si ella crecía mucho a nivel laboral, a nivel dinero, éxito y dinero, eso implicaba dejar de cuidar y dejar de ocuparse de sus padres, Mm, porque había un pacto de fidelidad inconsciente a cuidar a mamá y a papá. exacto. Entonces, si yo crezco económicamente y me tengo que ocupar mucho de mi empresa, o me tengo que, con el dinero me permite viajar y me permite hacer muchas actividades, voy a dejar de ocuparme de mis padres como creo que lo debería hacer porque tengo un pacto de fidelidad inconsciente. Entonces, los pactos de fidelidad tienen que ver con la supervivencia, todo tiene que ver con la supervivencia. Claro. ¿Sí? A veces hay votos que se hacen de pobreza, hay votos que se hacen de carencia. Y hace poco, en noviembre, hice un retiro donde justamente trabajamos esto, los votos de pobreza y los votos de carencia eh, de la humanidad. Y fue Wow. increíble. Y fue increíble porque lo que nos mostraba el campo inconsciente colectivo de la humanidad eh, es que la primer carencia que tuvimos fue renunciar a nuestra divinidad. Wow. Eh, y nos sentimos sumamente perdidos y carentes. Entonces, las dos cosas. Una es tomar conciencia cuál es mi relación con el dinero, qué es lo que me pasa. Me pasa que estoy por llegar y cuando estoy por lograr el éxito, algo sucede y se desvanece. Me pasa que me estafan, me pasan que me roban.
hay que identificar qué es lo que siento que me sucede. Claro. ¿Sí? Eso lo puedo hacer conscientemente, pero después es interesante que los acompañe alguien a decodificar, eh, porque al ser inconsciente todo no lo podemos encontrar y Obvio. necesitamos ejercicios que nos ayuden a romper con esos programas, que se hacen a través de ejercicios simbólicos, que para que entiendan qué quiere decir un ejercicio simbólico, lo que antes se llamaba, lo que hoy se llama psicomagia, y lo que antes era el chamanismo, que está Claro. asociado con lo esotérico, con lo negativo y con la brujería, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿sí? El chamán y el chamanismo era crear un acto simbólico para que el inconsciente lo tome como real y lo pueda manifestar, Totalmente. Totalmente. ¿sí? Entonces es increíble porque aparte, bueno, de hecho cuando yo fui a verte, yo tengo la suerte de que te tengo acá a media hora en auto, o 40 minutos en Sí. auto. Y claro, hicimos muchos trabajos que tal cual. En el proceso, o sea, tú me hacías un montón de preguntas, había ejercicios, cerrar los ojos, hacíamos todo ese proceso de biodescodificación y claro, y tú podías ir encontrando, tú como que te metías a ver, a curiosear, a encontrar, encontrabas, me preguntabas, corroborabas, taca, taca, y descubríamos las cosas, y esa es parte de la conciencia, pero es una conciencia asistida. Yo no lo hubiera podido hacer solo, ¿no? Totalmente. Por más de que esté mirando, no puedo ver para atrás, para el costado, o sea, hay cosas que son, eh, no están ante nuestros ojos ni nuestra capacidad de ver, ¿no? Entonces, acá vamos a tener gente de 20 países diferentes, desde Estados Unidos, México, Colombia, Perú, bueno, Argentina, obviamente. Se hace online, se puede hacer online, todo, Eso atiendo es lo que gente quería en todos preguntar, lados, sí, online, ¿no? O sí, se sea, puede hacer online. para mí, creo que te lo dije alguna vez, dije, oye, Mariel, creo que deberías crear algo para que, porque hay gente que va a ir directo a la consulta, ¿no? A la asistencia y se va a entregar, ¿no? Despojándose de todos sus condicionamientos y dándole permiso al esoterismo, llamémoslo así, porque para la gente es como que dijo la palabra chamán, ya, Dios, dijo magia, no, 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 no. La verdad es que hay gente que va a vivir ciega si es que no se entrega a la conciencia, llamémoslo así, Exacto, ¿no? la conciencia. Y entender esto que biodecodificar es lógica. Para aquel que sea muy mental, es encontrar esto una lógica. Que yo te diga que la biología te dice, si da vida, repetilo, y si da muerte, evítalo. Es lógica. Porque Sí, lo vemos todos los días en las plantas, en los animales, en todo. ¿Sí? sí, Entonces, totalmente. es Es lógica. lógica, es biología, tú lo has dicho. Exacto, es biología y es lógica. Entonces, cuando nosotros logramos cambiarle el programa a esa biología, es cuando nosotros podemos ver los cambios. Los Mm, cambios son increíbles. De todas maneras, yo también los invito a esto de cambiar un poco la palabra, cambiar el foco de lo que tengo. O sea, dejemos de creer que tenemos que trabajar, dejemos de sentir que somos esclavos y nos sometemos, dejemos de creer que lo que está afuera o que un presidente o que un gobierno o que un sistema político es el que hace que mi vida sea mejor o peor, porque es al revés. ujú, Y yo doy fe por mi propia experiencia. A mí, en los peores gobiernos de mi país, a mí me fue muy bien. ujú. Y si bien hoy tampoco tengo la economía que quisiera tener, porque la sigo trabajando y la sigo decodificando, ¿por qué? Porque el inconsciente colectivo te lleva a eso, ¿no? Un presidente nuevo y qué va a pasar y todo lo que nos pasa con la inflación y el dólar y lo escuchas todo el tiempo y eso que no miro televisión, pero Mm. es un inconsciente que está todo el tiempo con una supervivencia activa al 100%. Claro, tienes que ¿Sí? estar constantemente en la batalla de la descodificación. Constantemente Sí. en la conciencia de puedo crear mi realidad. Mm, Entonces lo que yo les digo es, ¿qué puedo hacer yo solo en casa? Pongan el foco en lo que quieren y no en el dinero. mm.
pongan el foco en la vida que quieren tener. Yo les doy un ejemplo de cómo se crea una realidad y es básico. Si tú vives en una casa y sabes que esa casa es la casa que te protege del frío, que te protege del calor excesivo, que tu familia y tus hijos viven, están protegidos, están cuidados, tienen un lugar donde dormir, donde comer, etcétera, etcétera. Es muy probable que tu atención esté en que esa casa se mantenga bien para poder estar, ¿no? La pinto, si se le rompe algo la arreglo, corto el pasto para que no crezca mucho, en fin, tengo la atención en que esto que yo necesito y que me es útil, sostenerlo en el tiempo, en la medida que puedo, ¿sí? Quiere decir que mi atención está puesta en lo que necesito y lo que quiero sostener. Imaginemos que un día te prestan, te regalan, te vas, de la empresa te da otra casa y te vas a vivir a otra casa. Cuando te vas a vivir a otra casa, vas a sacar la atención de esa que tenías y la vas a poner en la otra. Porque Claro, te mudaste, porque la tienes que arreglar, porque la condicionás y porque la pones bien, porque ahora vas a estar ahí. Si esta casa que dejaste, vos le sacás la atención, a medida que le saco la atención, no la visito más, no le hago ningún arreglo, no le abro nunca más, la casa con el tiempo se va deteriorando. totalmente. Sí, Y si quedó abandonada y nunca más la visité, voy a volver. Después de 30 años le va a faltar una ventana, le va a faltar un pedazo de techo porque hubo determinado clima o tormenta. Le saqué la atención, se deterioró en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se sostiene en el tiempo? Lo que tiene mi atención. totalmente. Muy bien. Ahora, ¿cómo nos controlan a nosotros para que no seamos exitosos? Nos hacen tener la atención en todo lo que no queremos. Sí, A través de los medios de comunicación, miramos todo lo malo que pasa, miramos las guerras, miramos el dolor, miramos el sufrimiento y tenemos la atención siempre en lo que no queremos. Entonces, ¿qué realidad creamos? Lo que no queremos. totalmente. Donde está la atención, está la intención. Donde está la atención está la realidad. Ujú. Entonces, cuando hay un problema en una empresa, la empresa funciona como la familia. Claro. ¿Sí? Ustedes miren a una empresa como una familia. Hay un jefe, ¿sí? Que para nosotros representa al padre, ¿sí? Hay diferentes roles, ¿sí? En esa empresa. Entonces, si yo tengo algún conflicto en la empresa, lo primero que tengo que hacer es identificar el conflicto. Claro. Cuando identificamos el conflicto, tengo un momento que se llama víctima. Ujú. Soy víctima, pasa esto, no hay, falta, no alcanza, todo lo que ya sabemos. Soy víctima. Si yo me quedo en el no hay, falta, no alcanza, mi atención está en el que no funciona, en el que no hay, en el que no alcanza. Sigo poniendo y sosteniendo la energía en lo que no quiero. ¿Cuál es Ujú. la vereda de enfrente en la que yo me puedo cruzar después del momento que yo soy víctima? Se llama responsabilidad, Claro. porque responsabilidad quiere decir responder con habilidad. Ujú. Responder con habilidad a esa situación. Ok, ¿cuál es responder con habilidad a esa situación? Es esto, es buscar el ¿para qué me sucedió esto? Claro. ¿Será para que no tener dinero? ¿Será para no crecer? ¿Será para no tener éxito? ¿Qué significa éxito en mi inconsciente? ¿Qué significa el dinero en mi inconsciente? ¿Qué significa avanzar en mi inconsciente? ¿Sí? Y ahí es donde aparece un terapeuta o alguien que me puede ayudar a buscarlo. Entonces voy Claro. a responder con habilidad a lo que estoy viendo. Pero si yo tengo la atención solo en el conflicto, voy a tener más conflicto. Totalmente. Mi atención tiene que estar en lo que quiero lograr. Quiero que mi empresa este año facture tanto dinero o quiero que mi empresa se expanda a vender su producto en todo Latinoamérica. La mente consciente lo primero que va a decir es, ¿cómo lo hago? Necesito invertir, necesito dinero, Ujú. ¿sí? Eh, no, necesito tener la atención en que mi empresa está en toda Latinoamérica. ¿Y cómo es tener la atención en que mi empresa esté toda en Latinoamérica? Me imagino, a ver, ¿qué producto podría vender?
en Colombia? ¿Y qué otro producto podría vender en Perú? ¿Y qué otro Colombia podría vender? Y me lo imagino, y lo creo, y lo veo, y lo siento, y lo percibo. Y otra cosa que tienen que hacer las empresas y que tenemos que hacer todos, Eric, y que es fundamental, es dejemos de utilizar la palabra gasto. Claro, Gasté tanto en el supermercado, gasté tanto en los insumos, gasté tanto en las vacaciones, gasté tanto en el viaje. Lo que se gasta se pierde, claro, tal cual. lo que se invierte se multiplica. Totalmente, totalmente, sí, totalmente. El cuidado de las palabras, ¿no? Que son las que nos programan o nos autoprogramamos con las palabras. Mira, todo lo que nos has compartido, Mariel, es invaluable. Y como bien dijiste en su momento, es biología, es lógica, es hasta Es ciencia, súper bien. ¿no? Cuando estamos hablando de cuando el tiempo, cuando el inconsciente, cuando estas realidades, o sea, no existe el tiempo ni el espacio, está pasando en simultáneo, por eso que es tan accesible a la programación y todo. Y claro, si a mí, cuando yo descubrí todo esto, lo primero que dije es, ok, es como descubrir un deporte. En vez de cómo lo puedo descubrir, es quién me lo puede enseñar, ¿no? Y en este caso, y hacer esto. Y justo lo que te decía, ¿no? Yo te rogaría, y no sé si es que, no tengo claro porque había escuchado algo que me habías dicho, que si vas a tener algún tipo de información, algún Sí, tipo de en mi página. formación. Ok, En mi página hay un taller que se llama Yo mi terapeuta, que yo es mi terapeuta, qué aprender bomba. a ser mi propio terapeuta, que es esto, aprender a tener los programas inconscientes, tanto como para las enfermedades, como para el resto de las situaciones, que puede ser economía, pareja, depresiones, todo aquello que no sea físico. En mi página web, marielgonzalez.org, está este taller Yo mi terapeuta, donde son varios videitos, y ahí está toda esta información básica más ordenadita, y hay actos simbólicos para hacer, actos de psicomagia para hacer, eh, donde pueden aprender como yo digo, esta información básica que deberíamos saber desde muy chicos, Perfecto. desde muy chicos. Y si alguien quiere tener, ok, me encanta la información y ver los ejercicios y los videos y todo, ¿hay manera de que ellos a través del website o algo puedan tener acceso a ti por más así sea online? Sí, por supuesto, sí, sí, ahí en el website está toda la información y si no en el IG, en el Instagram, Claro. Sembrando Conciencia 441. Ok, Ahí en Sembrando Conciencia 441 me pueden contactar por Instagram y sí, se pueden hacer sesiones individuales para los que están fuera del país, para los que están en el país, en Argentina, hacemos encuentros grupales de bioconstelaciones que son maravillosos y que acortan muchísimo el proceso. Y la idea es empezar a salir a viajar ya y empezar a hacer conferencias, explicar y también. Así que está programado para este año. Está bueno, programado. bueno, hay que enfocarnos en ello, En eh, ello, sí, 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 no cuidarnos. en poder empezar a expandirnos y de verdad, yo amo lo que hago, Eric, vos sabés que yo amo lo que hago, pero no hago nada que no haya experimentado. Claro, Que es lo mismo que haces vos, ¿no? Lo experimentaste, sabés que se puede, y el mensaje que yo le doy a la gente es desprogramémonos de tanta información que en su momento nos sirvió para estar vivos, pero que hoy en conciencia podemos seguir vivos totalmente. haciéndolo distinto. Y hacerlo distinto es crear nuestra propia realidad sin tener que vivir con sacrificio. Entendamos que también las religiones nos pusieron con el sudor de tu frente, ¿no? Sí, Este, sí. y el sacrificio y el esfuerzo, y es más simple. Bueno, acá en Buenos Aires, acá en Argentina, de hecho hay un comentarista de fútbol que fue el que hizo la narración del Mundial, que repetía cada 5 minutos, nacimos para sufrir, y decía, Lo escuché, contra, decía. lo Igual, escuché.
Pero a pesar de todo eso, salieron campeones del mundo. Quiere decir de que puedes cambiar, no sé si la selección, si Messi biodescodifica y de Paul está ahí en sus sesiones de constelación, no sé, ¿no? Pero el agarre que le metieron fue contra marea, ¿no? Sí, 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 bueno, ahí ya nos meteríamos en un lugar que ya energéticamente estaba todo dado, astrológicamente estaba todo dado para que Sí. Argentina volviera a ganar el Mundial. Pero sí, estamos con un montón de cosas, estamos programados en el día a día en esto. Cuando uno dice, ay, gasté en el supermercado tanto, estás hablando de pérdida. Sí, sí, Y en tiré. realidad no gastaste nada, invertiste porque fuiste a buscar alimentos, fuiste a buscar cosas indispensables también para tu supervivencia. Entonces no fue un Totalmente, gasto, fue una inversión. Entonces hay que cambiar también nuestro vocabulario porque todo está en nuestro inconsciente creando realidad. totalmente, totalmente. Y ¿Sí? me quedo con esas palabras y quiero que todos se queden con esto que acaba de decir Mariel, que ahora, bueno, cuando ya se publique este video vas a poner la información para que puedan tener Todas, acceso, para sí. que puedan encontrarla, porque te diría, he estado en este año en, no sé, 8 países y siempre yo que he descubierto esto, soy un novato en la biodescodificación, ¿no? Y todo ese tema, dije, levanten la mano quién ha biodescodificado. Y te mira con cara, o sea, rarísima. Acá en Argentina, cuando estuve en Buenos Aires en una conferencia, eran 150 personas, no eran tantas, pero dije que levanten la mano y levantaron la mano 22. ¡22! ¿No? Y acá es más común, pero en otros países, No no, tanto. Y también depende de un acceso. mensaje para la gente incrédula o que cree que esto tiene que ver con algo esotérico y demás. Sepamos que la biodecodificación sale de una investigación que hace un médico, ¿sí? Que lo pueden Claro. investigar si quieren, que es el doctor Hammer, que era un oncólogo alemán, y que descubre todas estas leyes biológicas a través de una experiencia personal que él tiene. Entonces, Sí, y creo que las constelaciones, para los que piensan que esto es antirreligión, Hellinger de las constelaciones era cura, ¿no? Hellinger era cura y después cuando descubre el campo mórfico, que es el campo en el que se desarrollan las constelaciones, y entiende un poco cómo se desarrolla eso, deja los hábitos y estudia psicología y se Claro. dedica a la psicología. Pero para entender las constelaciones es simple, real o Sí, simbólico es lo mismo. sí, Entonces, cuando nosotros vemos representación en la constelación, ahora hubo una serie en Netflix que salió, que ayudó mucho a que se entendieran las constelaciones, sí, mi eh, otro yo. y otra yo, que todo el mundo es como, bueno, una de las protagonistas, la doctora, que no entiende lo que sucede y que no cree en esas cosas. Eh, yo les digo, nosotros somos espíritus habitando un cuerpo. Ujú. Somos energía, ¿sí? Habitando un cuerpo. Entonces, esa energía es un campo electromagnético y ese campo electromagnético es el que tiene toda la información. Nosotros tomamos toda la información de nuestros ancestros por supervivencia y está en nuestra memoria celular y está en nuestro campo electromagnético. Entonces, vos viviste tu experiencia, acá lo hemos hecho, acá cuando trabajamos con tu tema, Eric. Si yo me pongo en el lugar de representar a alguien que no conozca, aunque Claro, no lo conozco, tomo la información de su energía y de su campo electromagnético y mi cuerpo va a tomar una posición que tiene un lenguaje corporal que la persona que está llevando a cabo ese encuentro, esa constelación, el constelador o la consteladora, va a poder leer porque claro. en esa expresión que hace el cuerpo y que se siente también la emoción, porque unos se emocionan, otros se ríen, alguien llora, se sienten angustiados, transpiran, pasan un Sí, montón de cosas. No es magia, es claro. mágico porque uno no lo conoce, pero realmente no es magia, realmente es lógica. Sí, Si entendemos que somos y entendemos que somos energía y que esa energía, si alguien toma ese campo, se representa, se materializa, ¿sí? Nosotros podemos leer. Entonces, en bioconstelaciones, lo que nosotros vemos es la foto del inconsciente. Por eso te digo, viene alguien a trabajar dinero y es automático. Pones a alguien que represente el dinero, que toma la energía del dinero, y pones a alguien que represente a la persona, y vos ves como la persona se empieza a alejar de la otra que representa el dinero y le tiene pánico. ¿No? Y a veces el dinero lo persigue y la persona corre y camina y dice, no, que no se me acerque.
Y entonces estás mirando tu propia constelación y dices, pero yo sí quiero, me pasó a mí, mis constelaciones. Yo tuve 4 constelaciones rechazando el dinero. Wow, No me podía acercar al dinero. Me wow, daba fobia, fobia le tenía al dinero. Porque en mi inconsciente, en mi familia, hay un montón de muerte asociada al dinero, hay un montón de sufrimiento asociado al dinero. wow, Entonces me costó muchísimo, muchísimo poder decir, sí, lo puedo tomar y si lo tomo sigo viva. Me claro, costó un montón. Entonces, no, es magia, sí, es mágico porque funciona y nosotros no claro, estamos acostumbrados a verlo, pero tiene una lógica y la lógica es supervivencia, es entender la información que me habita. Y si yo puedo comprender e investigar la información que me habita, yo les aseguro que la vida se empieza a poner todos los días más linda. Como decía mi profesor, que es una frase que se la tomo, eh, ¿qué es esto? Cuando uno entra en conciencia, la vida se empieza a poner todos los días un poquito más linda. qué lindo, qué lindo. Y con esas palabras nos vamos a despedir, porque la verdad es que exactamente lo que todos estamos buscando, que la vida sea Exacto. linda. O sea, Que en la vida términos sea plena, que puedan plena, linda, conseguir abundante. todo lo que quieran conseguir, es posible, se puede crear. Somos creadores de la realidad, no dependemos y asumirse creador de la realidad es la libertad más grande que podemos tener, porque no dependemos ni de nada ni de nadie para tener la vida que queremos, Totalmente, ni del totalmente. gobierno de turno, ni del marido, ni del jefe, ni de nada. Tal cual. Es un María. proceso, tenemos que aprenderlo, pero se puede. Sí, obvio. Y justamente, Ah, lo bueno es que esta información está aquí ahora, va a salir al aire, la gente la va a poder ver. Esperemos los que haya invito, personas que sí, puedan. Esta información la va a recibir la gente que esté en la apertura para poder recibirla, para poder exacto. transitarla. Y ahí, bueno, la información que tienen de Mariel la tienen aquí para que la puedan ver, buscar justamente los talleres y empezar a curiosear, chusmear y empezar a ver los cambios. Y qué lindo. Mariel, te agradezco un montón por tu tiempo. La verdad es que ha sido Gracias a invaluable. vos, gracias a vos, Eric. Un placer, gracias por expandir esto, gracias por expandirlo, que No, es por sumamente supuesto. importante. Sí, no, por supuesto. O sea, si no hubiera estado yo allá contigo, donde tú estás ahora, experimentándolo y habiendo vivido y habiendo sentido lo que sentí y lo que experimenté y lo que destrabé, olvídate, no estaríamos acá y nos estaría con ganas de expandirlo, tal cual, todo viene de experiencia personal. Así que, Mariel, te mando un beso Un enorme beso a enorme. distancia y ya, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias, un beso para todos. Chau, chau.